Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, Ignacio Canela, y vamos a ver en esta sesión del circuito integrado 555, timer o temporizador, el funcionamiento en los dos estados habituales o más frecuentes, que es el monoestable y el astable o biestable. Recordamos que la palabra astable o biestable es lo mismo y monoestable es un estado monoestable. Quiere decir que aprieto, se enciende un rato y se apaga. Y el biestable, quiere decir sin que yo haga nada, sin apretar nada, se enciende y apaga intermitentemente. Tiene dos estados, encendido y apagado. Biestable, se van encendiendo y apagando infinitamente, no hace falta conectarlo. Bien, entonces aquí tenemos este circuito que Electronically Pulse Fuel Injector. Esto sería para un control de pulsos electrónicos de un inyector de fuel. Y tenemos aquí el circuito que me parece interesante porque aparecen los dos sistemas, el monoestable, que sería este primero de aquí, como veremos, y el biestable. Primero vemos aquí, tenemos una fuente de corriente de 12 voltios, pues está pensado para un coche de una batería de 12 voltios, polo positivo y polo negativo 0 voltios aquí abajo. Ahí tiene un diodo, pues, protección de algo, y aquí la corriente positiva que alimentará, y concretamente vemos este LED, una resistencia. Tenemos aquí polo positivo, un LED y una resistencia de 100 ohmios para que no se funda el LED, y polo negativo. Por lo tanto, esto, la corriente, dejamos la corriente, va de más a menos, atraviesa el LED, atraviesa la resistencia, el circuito está cerrado y el LED estará encendido. Este LED nos servirá para podemos poner aquí, es piloto de funcionamiento. Que hay corriente. Si está conectado, el piloto estará encendido. Sirve para ver que hay corriente. Aquí luego tenemos un condensador de 47 microfaradios que no explicaremos su función, pero sirve para que el sistema funcione mejor. Los condensadores muchas veces tienen la misión de facilitar que las cosas sucedan. Bien, y luego tenemos aquí lo parte importante o del circuito de aquí a aquí tenemos un circuito, veremos un 555 en monoestable, esto es monoestable. Y de aquí a aquí tenemos el circuito en biestable o astable. Astable quiere decir que no es estable, va cambiando de un lado a otro. Biestable o astable. Es lo mismo, estable que biestable. Y por último, aquí en la salida tenemos un transistor MOSFET, de interruptor, que según le llega aquí voltaje o no, hará que se enciende o se apague este LED. Tenemos aquí, por último, es este LED. Y entonces vamos a ir directamente a ver cómo funcionaría el monoestable. Tenemos aquí la primera parte o mitad del circuito que lo hemos separado. De hecho, vamos incluso a quitar lo que esto ya no afecta. Esto de aquí hemos dicho que era un controlador, un condensador que está en la entrada para que acabe de funcionar, y la corriente. Y tenemos propiamente, bueno, esto es corriente positiva y corriente negativa. Y tenemos aquí el circuito. Vamos a comprobar que efectivamente hemos dicho que esto era la primera parte y esto es monoestable. Entonces recordamos que monoestable, el circuito IC555 tenía, cuando era monoestable, el 2 era el disparo, y entonces tenemos que aquí efectivamente el 2 va al disparador. Trigger switch es el interruptor de disparo. Luego tenemos el 8 era V+, y el 1 V-.
8 va a V más, esto es V más, y el 1 va a V menos 0 voltios. Bien. Luego tenemos aquí otros interruptores, el 3 es la salida, el 3 es el output, la salida. Vemos que la salida está conectada al, sí, por aquí, al otro IC555 timer. Circuito integrado. Bien, el 3 es el output. El 4 y el 5. Recordamos que el 4 y el 5, el 4 era el reset, que normalmente si no se utiliza va a V+, aquí no está conectado a V+, no sé si haría falta conectarlo a V+, para que no dé problemas. Y el 5, que es el controlador de voltaje, voltage control, que también si no se utiliza puede ir con un condensador de 10 nanofaradios y conectado, en cambio este va a V-. Podríamos poner un condensador de 10 nanofaradios y conectarlo a V- para que no... Bueno, se puede en principio dejarlo sin conectar y si funciona no hace falta hacerlo. Bien, y nos queda el 6 y el 7 en monoestable, que el 6 y el 7 van unidos, efectivamente están aquí unidos y unidos a una resistencia, en este caso es de 1 mega, muy grande, que una resistencia que es de 1 mega que va a V+. ¿Vale? Esto cuadra con lo que era el monoestable, tenemos todos los datos. Aquí, entonces, la única cosa diferente que tenemos, que es el 2, el disparo, tenemos dos resistencias de 100K y un condensador, y el disparador. Muchas veces habíamos dibujado esto aquí y habíamos disparado el monoestable. Si ahora no tuviera yo, vamos a dibujarlo aparte, tenemos la resistencia de 100K o lo que sea. Aquí tengo el disparador y aquí V-. Hemos visto que si esto fuera al número 2, la entrada al 2, en condiciones normales, si no hago nada, y esto está a 9 voltios, por aquí no hay corriente, porque en el 2 no entra corriente, por lo tanto aquí no hay corriente, pero sí que hay voltaje. 9 voltios, aquí tendría 9 voltios y si está en 9 voltios está en off. En 555, si el 2 está en alto, está apagado. Para dispararlo, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo a 0 voltios. Cuando yo aprieto el push switch aquí, la corriente, entonces ahora sí que hay corriente, había aquí solo voltaje, entonces ahora ya pasa corriente a través de la resistencia y llega al polo negativo. Si aquí hay 9 voltios y aquí hay 0 voltios, aquí caen 9 voltios. Si aquí caen 9 voltios, aquí tengo en medio 0 voltios. O sea, en el momento que yo aprieto, estoy conectando 0 voltios a la entrada 2. Sabemos que cuando el voltaje en 2 es en disparo, o el 2 es 0 voltios, el 555 se conecta y esto estará en on. O sea, que en el momento en que yo disparo, esto se pone en on. Y en el momento que se pone en on, aquí en el 3 tenemos la salida esta que va al otro 55 y también podríamos poner un LED con su resistencia para ver que está en on, que está conectado. Como hemos hecho monoestable, hemos dicho que se enciende un rato y se apaga. ¿De qué depende el rato este que está encendido apagado? De la resistencia que tenemos aquí de 1 mega y del condensador. Esta resistencia de 1 mega va al positivo y el condensador este es de 1 microfaradio, o sea, relativamente pequeñito. Como es electrolítico, el polo positivo va arriba con el positivo y el negativo abajo con el negativo. Y esto se cargará y el 6 y el 7 están aquí. Vamos a conectar aquí el 6 y el 7. El 7 va aquí y el 6 va aquí. Están los dos conectados aquí y se cargará por aquí y cuando luego se descargará por el 7, que ya hemos explicado en otras sesiones. Se carga el condensador y luego se descargará por el 7. Cuando se descarga, recordamos que cuando está el 555, cuando el 555 está en on, el transistor de descarga, el 7, está en off, apagado, no se descarga. Pero cuando se para el 555 off, el transistor 7 está en on y por lo tanto se descarga o la corriente viene a través de aquí y no se carga el condensador. Y como hemos explicado antes, ahora vamos a ver por qué pasa aquí en esta resistencia. Vamos a ver el voltaje. Antes de que yo lo conecte, el voltaje viene por aquí, baja por la resistencia de 1 mega. Al punto 7 me llegará
ese transistor de descarga. Bueno, vamos a poner que esto está en off. Si el 555 está en off, vamos a poner el 3, que es la salida, está en off, apagado. El 7, que es el transistor de descarga, está en on. El 7 está en on, transistor de descarga quiere decir que la corriente atravesará el 7 e irá a parar, está conectado a tierra, negativo, y la corriente vendrá por aquí. Y el condensador este estará a 0 voltios. La corriente va por aquí, porque el transistor este está conectado. Y no se carga el condensador. Aquí la corriente vendrá a través del 6 y en el 6 lo que sea que hay 9 voltios menos la caída de voltaje que caiga aquí será el voltaje que hay en el punto 6. Recordamos que en el 6, el voltaje en el 6, 3 voltios menos de 3 voltios se dispara en el 2 y en el punto 6 más de 6 voltios, si esto es 9 voltios, se desconecta off. Aquí el voltaje que tenemos es 0 voltios. Si el voltaje en el condensador es 0 voltios, esto aquí el 6 lo que tengo es a 0 voltios. Y por lo tanto el 6 no funciona, está por debajo de 6, no hace función. Vamos ahora a esta zona de aquí. Seguimos con la corriente y tenemos aquí la corriente en rojo. Y puede bajar por aquí la corriente o voltaje, porque ahora en el 2 no hay corriente. O sea, el comparador 2 no consume corriente. Por lo tanto, lo único que aquí llegaría es los 9 voltios a través de aquí. Llega aquí y tengo 9 voltios. El 2 hemos dicho que está a 9 voltios, quiere decir que está en off. El 2, si está a 9 voltios, V+, está apagado. Por lo tanto, tenemos efectivamente el circuito, el 555, apagado. Porque tengo el 2 a 9 voltios. Y la corriente por aquí lo haremos en otro, el voltaje. La corriente va por todos los sitios por donde puede. Pues si aquí, siempre y cuando tenga espacio. Tengo una resistencia de 10K, correcto. Tengo un circuito abierto, no puedo pasar por aquí. Y aquí tengo un condensador que luego no está. Podríamos venir por aquí, carga del condensador y luego irnos a tierra. Pero no se carga porque la corriente viene por aquí. No, perdón, por aquí no se descarga. Esto me he equivocado, lo último que he hecho. La corriente, los puntos. Esto viene por aquí y no se va a tierra, sino que viene por aquí y va al 9 voltios. Por lo tanto, no va a 0, aquí no hay corriente. O sea que no hay corriente por aquí. Este de aquí no hay corriente. Si no hay corriente, y el condensador este estará también a 0 voltios. No se carga porque la corriente va por aquí al 2, no, y por aquí no pasa. El condensador este está, bueno, no está cargado. 0 voltios no tiene ningún voltaje descargado. Es distinto. 0 voltios negativo que no te descargado. Esto está a 9 voltios. Entonces, en el momento en que yo lo aprieto aquí, lo que hago es poner, esto está a 0 voltios, esto es 0, la corriente está violeta, ahora sí que atraviesa por aquí y al atravesar aquí hay una caída de voltaje, 9 voltios que hay aquí y 0 que hay aquí abajo, aquí caen 9 voltios. Por lo tanto, aquí tendré 0 voltios. Cuando aprieto tengo 0 voltios, le llegan 0 voltios a la terminal 2. Si le llegan 0 voltios terminal 2, pasará a estar en on. Si en el 2 hay 0 voltios, el 3 pasará a estar en on, conectado, y el 7, interruptor de descarga, estará apagado, off. Conecto esto, el momento que con esto el 3 está en on, por lo tanto la luz esta se encenderá, el LED este se enciende. Y veremos que aquí funciona un rato. El transistor este está apagado. El momento que el transistor este está apagado, si esto está apagado, la corriente deja de venir por aquí y la corriente ahora, la hacemos en naranja, viene por aquí y en el 6 es un comparador, no consume corriente y se va por aquí. Ahora sí atraviesa el condensador hasta el 0 voltios. Vemos que el condensador deja pasar la corriente continua hasta que se carga completamente. En el momento en que ya esto se cargue, aquí la corriente irá subiendo del condensador.
primero está 0 voltios, luego 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios. En teoría llegaría hasta 9 voltios. No llega a 9 voltios. Veremos que cuando llega a 6 voltios se para. ¿Por qué? Cuando llega a 6 voltios, que es el voltaje que tiene el punto 6, hemos dicho que el 6, cuando pasa de 6 voltios, se desconecta. O sea, esto llegará aquí y al llegar a 6 se desconecta el 555 y el transistor de descarga se vuelve a conectar. Y por lo tanto, la corriente que tengo en el condensador ahora se irá descargando. 5, 4, 3, 2, 1, 0 podría descargarse. El condensador se ha cargado y luego cuando llega a 6 voltios se para. Hemos dicho que es monoestable, está encendido un rato y luego se apaga. Bien, hemos recordado entonces ya cómo funciona aquí este transistor. También vemos que revisamos aquí este condensador cómo funciona y lo volvemos a dibujar aparte. Si aquí tengo el trigger, el switch, lo volvemos a dibujar. Y aquí tengo el condensador y aquí las dos resistencias. El momento en que yo conecto, pues todo un poco. La corriente, vamos a dibujarla en rojo, la corriente viene por aquí, el momento que yo conecto y atraviesa por aquí. Correcto. Pero a la vez, al momento que yo conecto, la corriente que venía por aquí, esta de aquí, también atraviesa el condensador. Vamos a dibujarla en otro color esta, para que se vea que es distinta, en púrpura, y guiones, atraviesa el condensador y se va a negativo. Y en el momento en que atraviesa, carga este condensador. Si hay 9 voltios, pues aquí habrá más, y aquí será el polo negativo, y aquí tendré 9 voltios positivo. En el momento en que esto vuelva a tener 9 voltios positivos, recordamos que aquí, cuando yo he apretado un momento, he enviado 0 voltios al punto 2, se carga el condensador este enseguida, porque es de 0 microfaradios, y vuelve a enviar al punto 2 una señal de 9 voltios. Se carga y queda 9 voltios. O sea, yo he apretado un momento, 0 voltios, pero enseguida pasa por tener 9 voltios y el punto 2 hemos pasado de conectado a desconectarlo, aunque sabemos que no se desconecta el 555 hasta que el 6 pase de 6 voltios. Siguiente fase, pasamos ahora al biestable que teníamos en la parte derecha del circuito, que lo podemos dibujar ahora en medio. Si nos fijamos aquí, cosas curiosas del biestable, este es un biestable. Si es biestable, el biestable teníamos una resistencia, dos resistencias en el monoestable, una resistencia que tenemos dos resistencias, una entre el 7 y el 8 y otra entre el 6 y el 7. El condensador igual que antes. En el biestable están unidos el 2 con el 6. ¿Y qué más teníamos? Lógicamente el 8 a positivo, el 1 a negativo y luego el reset, que es el 4 reset a positivo o desconectado y el 5, que es el control de voltaje, con un condensador a negativo desconectado. Aquí tenemos el 4 y el 5 desconectados, o sea, no los utilizamos. Si hay algún problema conectamos el 4 a positivo, el 4 conectaríamos a positivo y el 5 con un condensador de 10 nanofarados a negativo. El 8 a más y el 1 menos. Fijaros que el 8 va a más, pero no va al voltaje de la pila, sino que va a la salida del monoestable. Tenemos el monoestable. Cuando el monoestable esté en on, monoestable, aquí hay un voltaje y por lo tanto se conectará. El 555 este solo estará conectado si este está conectado. Si del monoestable hay una, porque le da corriente al punto 8. El 1 sigue estando unido a negativo y tenemos aquí entonces la resistencia de 100 ohmios, que es pequeñita entre el 8 y el 7, correcto, entre el 7 y el 8 hay una resistencia de 100 ohmios, una resistencia entre el 7 y el 6, que otra cosa que hacía falta en el biestable, entre el 7 y el 6 van a ohmios, el 6 y el 2 están conectados entre sí, correcto, el 2 sí está conectado con el 6 y por lo tanto
Todo esto es un biestable. Aquí tenemos el condensador, que es de 22 microfaradios, positivo arriba y negativo con masa. Si esto es un biestable, significará que cuando aquí haya corriente, esto irá dando una señal que será encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. El periodo sabemos que depende del producto de las resistencias y el condensador, según las resistencias donde se ponga, tendrá un ciclo más alto o más pequeño. Pero si nos volvemos un momento a la página anterior, este de aquí hemos dicho que si es monoestable se enciende un rato y se apaga. Por lo tanto, si dibujamos el verde, la señal de salida, en el momento que yo apriete, disparo. Si disparo aquí, clic, se enciende un rato y se apaga. Y sigue así hasta que vuelva a darle clic. Vuelvo a darle clic aquí, pues se vuelve a encender y al cabo de un rato. Esto sí, siempre se apaga, es un tiempo fijo, el periodo este, que depende de la resistencia de 1 mega y del condensador este. Y el momento de disparo depende de cuando yo apriete el disparador. El momento en que esto está conectado, funciona el segundo biestable, porque hemos visto que está conectado a este de aquí. El monoestable, vamos a ver que tiene una señal, vamos a suponer que dura 5 segundos. Estos son 5 segundos. Cada vez que yo le aprieto al trigger, 5 segundos. El momento en que esto está conectado 5 segundos, le llega corriente al segundo biestable. Vamos a poner que estos son los 5 segundos que esto está conectado. Pues mientras el primero dé señal positiva, este se pone en marcha y vamos a poner eso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea, medio segundo encendido, medio segundo apagado. Esto mira 1 segundo, esto es otro segundo. O sea que este vibra intermitente. Y entonces vemos que si aquí sale corriente, se conecta el segundo IC555 biestable y enviará una señal aquí. Este LED se encenderá o no, vamos a ver si el LED se enciende o no, de qué depende. Aquí tiene voltaje positivo, que viene directamente desde la pila, y atravesará el LED y atravesará la resistencia y atravesará el transistor este de drain a source hasta el polo negativo. Esto lo pido por aquí. Siempre y cuando esto haga corriente, si el transistor este, el transistor puede estar en on, en off o en amplificación, encendido, apagado o amplificando, estará encendido siempre y cuando el voltaje, que si es un transistor MOSFET, sabemos que el voltaje entre el gate y el source, VGS, entre el voltaje que hay entre la gate y el source está a tierra, por lo tanto esto es 0 voltios, este voltaje sea mayor que el voltaje threshold, umbral, que es el que necesita este transistor para funcionar. Supongamos que este voltaje threshold es 3 voltios y aquí tengo 4 voltios más que lo que hace falta y por lo tanto se conecta y deja que pase la corriente y el LED se encenderá. El LED se encenderá y se apagará en función de este circuito. Y por eso aquí será intermitente si, al ser aquí unas pequeñas resistencias, esto se enciende y se apaga continuamente muchas veces. Por ejemplo, en estos 5 segundos que hemos puesto que dura la señal, pues esto se enciende y se apaga a lo mejor pues 20 veces. Entonces se encenderá y se apagará